Algunos artistas cubanos, en el afán de expandir su talento y nutrirse de necesarias experiencias vitales, han desarrollado su obra y su vida fuera del país. Y por eso, su arte no ha sido menos cubano. José María Heredia y Martí escribieron su poesía lejos de Cuba, pero con la patria más presente que nunca en sus versos. La obra de artistas de la plástica, como Wilfredo Lam o Amelia Peláez, no hubiera sido la misma sin el aprendizaje en París, sin el conocimiento in situ de corrientes pictóricas de vanguardia que se estaban generando en Europa. Al arte cubano, que expresado desde cualquier frontera representa también la cultura cubana, estará dedicado hoy Hurón Azul. Dentro o fuera, todos somos lo mismo. Todos representamos a la cultura cubana. Y es que desde tiempos antiguos, los hombres han necesitado intercambiar costumbres, ideas y abrirse a una cultura universal a partir de su sabiduría particular. Las culturas son cuerpos vivos en cada país. El hecho de que estos cuerpos puedan diseminarse, de que puedan realmente influir a veces en otros espacios, de que puedan ser llamados y mirados sin ser simplemente tildados de cuestiones locales, de cuestiones limitadas al territorio nacional de cada país, me parece que es muy importante. Yo creo que todos los artistas cubanos que de alguna manera trabajan fuera, todo eso repercute siempre para bien en el arte cubano. Sí, de ejemplos son incontables de grandes artistas, de los más grandes del arte cubano, que han desarrollado gran parte de su obra, e incluso algunos la mayor parte de su obra fuera de Cuba, sin dejar de ser por eso tan cubanos como los cubanos de aquí. Uno siempre viaja con sus orígenes, con sus raíces, con su formación, uno viaja con el país, pero el país entendido como nación, como percepción, como experiencia personal, ¿no? Cuando el escritor Alejo Carpentier visitó Francia y se adentró en el surrealismo, fue que sintió la necesidad de conocer e investigar a profundidad nuestra América. Así ocurre con muchos otros creadores que fuera de su país de origen hacen una obra plena de cubanía, que al abordar temáticas universales en una conjunción equilibrada, logran insertarse con éxito en los circuitos internacionales. Yo creo que en el caso particular de un actor, tú tienes una sola vida y lo que no hagas a los 30 no lo puedes hacer a los... Y si la producción nuestra lamentablemente está tan mermada por asuntos económicos y tú puedes y tienes la posibilidad, que es una oportunidad de privilegio, y tener la oportunidad de trabajar allí, de triunfar, es un motivo de orgullo incluso individual y personal, ¿no? Uno de alguna manera desarrolla una serie de cuestiones existenciales, filosóficas, intereses, en el caso mío, de diseño, de lingüísticos, etcétera, y tú vas buscando esas otras cosas, pero que están alimentando un tronco esencial. El creador toda la vida ha tenido esa vocación, esa voluntad y esa necesidad de tener un contacto cosmopolita, ecuménico con el mundo, o sea, más allá de las fronteras naturales de su país. Todos ojalá pudieran viajar y conocer el mundo. Es absolutamente enriquecedor para la cultura en general y de todos los cubanos, porque al final de algún modo eso lo manifestamos en nuestra obra. Los jóvenes artistas cubanos que han hecho su arte fuera de Cuba llevan a diversos destinos lo mejor de nuestra enseñanza artística. Aunque quizás no sean conocidos en Cuba, han sido y son embajadores del arte cubano. Y en todo el mundo se admira su profesionalidad, su preparación cultural y su constante búsqueda de la autenticidad. No es fácil, como te decía, para ninguno de nuestros países que los artistas, que los creadores puedan tener una proyección internacional desde adentro. Muchos tienen que dar ese paso de salir de sus países y correr todos los riesgos que significa eso. Te enseña muchísimo y te endurece y te enseña a abrirte camino en las peores circunstancias. Y te sientes la nostalgia enorme de tu país y sientes muchas veces el vacío de estar contando historias que no son las que más te importan. Posiblemente hay un crecimiento, más que digamos, una depresión o una pérdida en mi trabajo. Yo pienso que, si se puede decir de alguna manera, yo me siento que soy un cubano mucho mayor hoy día que el cubano que era hace 15 años atrás, cuando estaba sencillamente en mi Habana Vieja sentado tratando de entender La Habana. Me parece que hay muchas cosas que aquí ya entendí y que de alguna manera me hace falta entender otras tantas. Esa natural necesidad humana de la movilidad hacia otras geografías no opaca la carga existencial y poética de la condición de cubano, que es mucho más que el sitio de residencia. Porque donde quiera que se encuentre un cubano que lleve a Cuba por dentro, Cuba ha de sentirse orgullosa.
Yo creo que para la cultura cubana, hablando así en abstracto, porque debería ser para los representantes de la cultura cubana, para los funcionarios de la cultura cubana, debería ser un motivo de orgullo. Es decir, que hijos nuestros formados en nuestro sistema educativo logren triunfar en grandes ciudades del resto del mundo, es un motivo de orgullo y es un motivo, y también yo creo que eso implica un poquito de respeto para esa gente que ha luchado y que ha sido capaz de llevar nuestro arte y a fin de cuentas lo que ellos portan, que es una esencia de artista cubano de este pueblo, llevarlo a otros lugares. El hecho del lugar donde estés, donde vivas, o donde has podido encontrar la posibilidad de desarrollar tu carrera no determina tu esencia como artista. Cuando regresé al país, se nos preguntaba quiénes éramos. Fuimos prácticamente olvidados, no se nos abrieron inmediatamente los espacios profesionales y laborales inmediatamente, había ojeriza, había prejuicios. Que es terrible sentirse un poco desterrado cuando uno pasa tiempo fuera de tu país, cuando al final lo que estás tratando es de hacer tu trabajo en el lugar donde tienes la posibilidad de realizarlo. Hasta que haces algo importante y cuando vienes de vuelta con un trabajo importante, hay una producción importante, entonces te perdonan un poco, ¿no? Y ven que sigues aquí, que es lo que querías hacer. Yo creo que hay que abrirse a la historia de que no somos los de aquí y los de allá. Es decir, que los cubanos somos los cubanos y el cubano lleva su tierra, la lleva dentro de sí y que estés donde tú estés viviendo, sigue siendo el mismo cubano y muchas veces eres más cubano fuera de Cuba. Entonces yo creo que cuando nos quitemos esa barrera de que está el de allá y está el de aquí, será más fácil todo, ¿no? La fortaleza del arte de un país siempre estará en la unión de todos sus protagonistas y en el constante intento de hacer una obra cada vez más sugerente, bella e inteligente, que con su calidad abra todas las puertas posibles. Salir, permanecer, volver, son elecciones personales que hace el artista, pero siempre son y que no deben ser ni criticadas, ni estigmatizadas, para nada. Y yo creo que toda esa experiencia también, que uno vive afuera, todas esas vivencias, pues lo enriquecen a uno como ser humano, lo enriquecen a uno como artista y después uno tiene más también para dar desde acá adentro, para hacer una obra con un sentido más universal. Los que hoy retornan con un trabajo admirable en música, artes plásticas, televisión, cine, danza o teatro, traen un arte que puede aportar mucho al espectador cubano, porque los acerca a las corrientes artísticas mundiales con las que se han enriquecido. A su vez, la presentación ante su público natural es también una experiencia única de mayor goce para estos artistas, porque no hay mejor receptor del arte que aquel que comparte la misma idiosincrasia de sus creadores. El hecho de poder trabajar con equipos de cine de toda América Latina, de Europa, te da una escuela que quizás mucha gente aquí no tiene y que nosotros sentimos el compromiso de transmitir todo eso y de hacer que sea para el bien del cine cubano y para el bien de la cultura cubana en general. Los artistas que siguen acá adentro, como los artistas que están trabajando fuera de Cuba, de los límites de nuestra frontera, siguen representando a la cultura cubana, siguen siendo creadores cubanos y por lo tanto tienen el mismo derecho que los que permanecemos acá adentro. Vivir en una isla rodeada de agua por todas partes puede inclinar tanto a desplazarse a otras fronteras para conocerse a sí mismo a partir de la confrontación con otras culturas, como a comprender el mundo desde esta orilla. Cualquier elección es válida siempre que el arte cubano no se convierta en dispersión fatua, en alienación de nuestra identidad. Cuba es de todos los cubanos que desde dentro y fuera de sus fronteras geográficas defiendan una obra artística universal. Incluir a todos dentro del vasto catálogo del arte nacional es ganancia para la cultura cubana y su historia, porque como dijo Eusebio Leal, el mundo debe sentir que se cumplen aquellas bellas palabras de Martí cuando dijo: «Qué misterio dulcísimo tiene esa palabra, cubano». Abre la muralla que se está globalizando y se apaga el dónde y se enciende el cuando. Abre que traigo tormentas. Abre la muralla si me aceptas como soy, con mi duda razonable, con mi trozo de ilusión. Abre esos portones, cargo con mis días, no sé si nos mueven las contradicciones.
o las utopías, o las utopías.